¿Qué tal? Bienvenidos a la segunda y, por cierto, parte final del programa en formación en Seis Sigma Cinturón Blanco. En esta sección o en esta etapa vamos a ver tres temas: las 7 herramientas básicas de calidad, tipos de data, datos o información y diseño para Seis Sigma, que viene del acrónimo de EPSS, de término anglosajón, que quiere decir Design for Six Sigma. Dentro de las 7 herramientas básicas tenemos las siguientes: hojas de chequeo, verificación o inspección, tenemos diagramas o mapas de procesos, tenemos a los histogramas, diagramas causa-efecto, diagramas de Pareto, diagramas de dispersión y cartas de control. Antes de continuar con las herramientas, tenemos que conocer cuáles son los tipos de datos, data o información. Generalmente, bueno, se conocen o se categorizan por dos tipos. Estas son data o datos continuos y datos discretos. Los datos continuos son aquellas medidas que son realizadas por algún instrumento físico y su valor es continuo. Por ejemplo, puede ser un número que incluya decimales como el peso, la altura, la distancia, la densidad, la temperatura, etcétera, etcétera. Estos pueden ser, vale decir, continuamente subdivididos y podemos tener, por ejemplo, que sé yo, 1.3457, 158.42, etcétera, etcétera. Generalmente se pueden utilizar números con cifras significativas en los datos continuos. Por otro lado, los datos por atributos son aquellas que se pueden contar o se deben contar. No es posible medirla con un instrumento físico y puede ser clasificada como mala, buena, sí, no, etc. Como por ejemplo los defectos en un producto. Generalmente no podemos contabilizar 1.48 defectos. Obviamente en un análisis sí se podrá hacer, pero al recolectar esta información no podemos decir tiene 1.48. Tiene 1, tiene 2 o tiene 10 defectos. Bien, ahora vamos a ver la primera herramienta de las 7 herramientas de calidad conocidas y esta es la hoja de chequeo o verificación, también conocida como hoja de inspección, como ya he mencionado. Estas son importantes para la recolección de datos, por supuesto. Nos ayuda a recolectar la información y esta hoja puede usarse posteriormente los datos de esta hoja, por supuesto, para la creación de diagramas de Pareto, Ishikawa u otras herramientas visuales. También nos sirve para hacer análisis estadístico, pero eso se lo hace, por supuesto, cuando ya esté mucho más familiarizado con la metodología y tenga una formación en niveles superiores, como son, por ejemplo, el nivel verde y negro. El nivel amarillo todavía ve de manera cuasi teórica los componentes de 6 sigma. Bien, el propósito de estas hojas de chequeo es de compilar con facilidad de forma que se pueda analizar de manera sencilla la información. Esta es una herramienta bastante sencilla, por supuesto, y conveniente para recolectar y determinar ocurrencias de los eventos, conteos. Vamos a contar los eventos o los defectos. Esta es construida mediante la observación, sí, solamente se la hace mediante la observación y nos sirve para tener una imagen clara de los hechos. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que también se puede recolectar la información de manera automática si el proceso nos lo permite, de manera automatizada en un software para posteriormente ser analizado. Pero no vamos a ver ese detalle, por supuesto. ¿Cómo vamos a crear las hojas de chequeo o verificación? Primero vamos a determinar el objetivo que queremos tener haciéndonos preguntas como las siguientes. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema tenemos? ¿Qué problema es el que vamos a analizar, el que vamos a controlar? ¿Por qué debemos recolectar la información? ¿Quién va a usar la información recolectada? Muy importante. ¿Quién va a analizar, por ejemplo? ¿Y quién recolectará la información? Vamos a definir qué características o parámetros vamos a evaluar. Vamos a elaborar un pequeño formulario que con el tiempo el profesional puede ir mejorándolo de acuerdo a su experiencia. Y la organización también, por supuesto, se va mejorando este tipo de herramientas.
Y generalmente vamos a incluir en este formulario los ítems, los tipos de defectos, números de defecto, etcétera, etcétera. Por supuesto, otros datos son de importancia, por ejemplo, quién está recolectando la información, la fecha, la hora, el turno, etcétera, etcétera. Eso va a depender mucho del proceso que vamos a analizar. Generalmente esta se lista, por cierto, en la parte izquierda para facilitar la información y es una manera común en la cual se ha ido creando esta información. Posteriormente vamos a conectar la frecuencia en la cual aparecen los defectos identificados de acuerdo a el diseño de la hoja de chequeo o inspección. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos una hoja en la cual tenemos en la columna izquierda el tipo de defecto A, B, C, D, las veces que hemos identificado y posteriormente tenemos un total. Por ejemplo, en el defecto A tenemos 9 observaciones, en el defecto B tenemos 3, defecto C 1 y en el defecto D tenemos 3. Y posteriormente al final vamos a hacer la sumatoria de estos datos para ver cuál es el total de defectos. Bien, un histograma. Un histograma es una representación gráfica de la información. Esto organiza la información para describir el rendimiento del proceso y nos puede mostrar un patrón de variación muy importante. Este muestra la distribución de la información recolectada y nos provee información valiosa para predecir la estabilidad del proceso. Este histograma también es útil para determinar si el proceso cumple o no con los requisitos establecidos. ¿Cómo vamos a elaborar un histograma? Básico, por supuesto. Eh, para esto nos ayudamos generalmente, el profesional se ayuda de herramientas estadísticas como, porque obviamente hay cálculos que tenemos que realizar. Las herramientas estadísticas que utilizamos, software estadístico es el Minitab, el SPSS, el Excel, etcétera, etcétera, ¿sí? Generalmente la herramienta que pongamos por preferencia de los profesionales en Six Sigma es y de calidad es el Minitab. ¿Cómo lo vamos a elaborar? Un histograma, vamos a recolectar la información o los valores obtenidos. Estos tenemos que tener en cuenta que tiene que estar recolectada con la misma unidad de medida, por ejemplo, metros, defectos, centímetros, etcétera, etcétera. No vamos a mezclar una unidad 1 con una unidad 2 que es distinta. Por ejemplo, vamos a mezclar metros con pies. Siempre tenemos que utilizar la misma unidad, eso tenemos que tener muy en cuenta. Después vamos a determinar los valores máximos y mínimos, que es generalmente conocido como el rango. No lo vamos a ver en este programa de formación. Vamos a determinar el intervalo de agrupación de datos, que se utiliza generalmente mediante tablas y cálculos, que tampoco lo vamos a ver. Y finalmente vamos a agregar la data a cada intervalo como corresponda, con la ayuda siempre de un software. En este caso, este ejemplo, si mal no estoy, es elaborado con el motor estadístico de SPSS. Como podemos ver, tenemos una curva de ajuste que generalmente es una curva normal y tenemos aquí la distribución de los datos. Podemos ver que este dato es el que más observaciones tiene. Por ejemplo, entre 5 y otro valor, ¿sí? No está muy claro, pero tenemos, perdón, que entre 500 y 510, por ejemplo. No quiero arriesgarme porque no sé cuál es la categoría en la cual se están agrupando, ¿sí? Pero ya tenemos una idea de cómo se está comportando el proceso en este caso y cómo debería comportarse bajo una curva de distribución normal. Si fuera una distribución normal, todos los datos deberían estar dentro de esta curva. Como podemos ver, este es un punto de observación que puede ser analizado posteriormente. ¿Cómo vamos a analizar un histograma? Los aspectos importantes para analizar un histograma son la ubicación de la medida del proceso, la dispersión o variación del proceso y el patrón